Muy buenas noches, provincia. Bienvenidos a compartir la edición central de Noticiero 11. Como siempre, los invitamos a repasar lo más importante de la jornada informativa del día de hoy en Salta, en el país y en el mundo. Lamentablemente, la siniestralidad vial, como noticia para arrancar esta jornada informativa, es que durante el fin de semana se sumaron 2 nuevas víctimas fatales a siniestros viales. En nuestra provincia estamos casi en 100 víctimas fatales en lo que va del año, y si bien la siniestralidad en cuanto a la fatalidad, a la cantidad de víctimas ha bajado desde el año pasado, no deja de ser un número realmente impactante. Los siniestros viales, que estamos observando en imágenes, se ha registrado en el sur provincial. Allí justamente nos lleva la primera información de los siniestros. Una nena de 11 años perdió la vida ayer tras un grave accidente ocurrido en la ruta 934, a la altura de Metán Viejo. La menor viajaba como acompañante en una moto conducida por su hermana de 17 años, cuando ambas chocaron con una camioneta que remolcaba maquinaria agrícola. Las jóvenes fueron trasladadas de urgencia al Hospital del Carmen, pero pese a los esfuerzos médicos, la niña falleció a causa de las lesiones. 11 años y su hermana de 17 manejaba la moto, en la siniestralidad que además suma un segundo hecho ocurrido cerca de las 7 de la tarde en el paraje Santa Victoria Este, donde un hombre de 50 años que circulaba en moto perdió el control del rodado y murió en el lugar. Se suman de esta manera a la cantidad de siniestros viales que se han registrado en la provincia de Salta el fin de semana, sumando 2 nuevas víctimas fatales en nuestra provincia, y una vez más el dato tiene que ver con la alta siniestralidad y fatalidad de conductores de motos. Fue una mañana de muchos siniestros viales durante la jornada del día de hoy. El móvil de Andy Vargas de Salta Directo estuvo cubriendo de un lugar a otro en prácticamente todos los bloques. Se observaba un informe de alguna siniestralidad vial, de alguna situación vial. Uno agarraba el celular y comenzaba a enviar mensajes: che, ojo que en aquel sector hubo incidentes, ojo que hubo inconvenientes en tal o cual lugar. Las imágenes nos llevan justamente a ver parte de lo que ocurrió, porque además estos casos son los que registran los medios de comunicación durante el transcurso del día. Este ocurrió en Olavarría y Pasaje Metán. Una moto y un auto, los protagonistas del siniestro. El hombre que manejaba la moto terminó con politraumatismos, según destacan los testigos. El otro vehículo se dio a la fuga. Nos estábamos yendo a trabajar cada uno y bueno, él me avisó que lo habían chocado. ¿Usted vino acá a socorrerlo? ¿No venía con él? No venía con él. No venía. ¿Él fue trasladado al hospital? ¿Sí? Sí, fue trasladado al hospital de urgencia. ¿Qué le pasó? ¿Algún golpe en la...? Le dolía la cabeza y todo el cuerpo por el impacto que tuvo. ¿Fuerte el golpe según lo que comentó? Sí, lo que me dejó el policía con uno de los chicos, sí fue fuerte. Para que dé vuelta la moto, fue fuerte. ¿Él venía por Olavarría? Él venía de este lado. ¿Y lo termina colisionando la moto que sale acá del costado? El auto. Un auto, que encima no se dio la fuga. Así que bueno, eso estamos esperando porque hay cámaras, así que vamos a radicar la denuncia. Bueno, qué grave entonces. Sí, él, para que dé vuelta la moto, porque él venía del lado, venía con casco, entonces yo cuando llegué a trabajar lo encontré tirado. ¿Usted vino directo acá, pasó por el hospital antes? No, me quedé acá porque justamente me pedían que me quede por el tema de la moto. Como tiene todos los papeles y todo, querían ver si la podía retirar o bien directamente va a la comisaría. Le dijo la policía, ¿va a rastrear las cámaras? Sí. ¿Hablaron con testigos, saben el auto? Sí, los chicos, los playeros fueron testigos, aparte están todas las cámaras direccionadas para acá, digamos. Pero según le comenta su marido, lo chocan y automáticamente se da la fuga. Sí, se fue. Le vio la cara a mi marido, pero bueno, no fue suficiente. ¿No se quiso acercar? No. Su marido venía solo, con casco. Solo, con casco, sí. No bien, y estaba tirado ahí cuando yo llegué. Y en este caso, otro siniestro en Rioja y General Paz. Una moto 125 cilindradas, un hombre de 50 años que conducía, fue impactada por un vehículo, según informaron fuentes policiales. Un automóvil y una motocicleta colisionaron cuando ambos conductores se dirigían a sus lugares de trabajo. A raíz del impacto, el motociclista sufrió lesiones de consideración, debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo,
para recibir atención médica. Dicen que el paragolpe de la moto termina siendo el conductor, por eso la alta siniestralidad y además la cantidad de lesiones de motociclistas en arterias y rutas de la provincia de Salta. Manejaba alcoholizado. 1,09 en el test de alcoholemia, chocó contra un auto en calle Ituzaingó, pasaje Mosconi. El motociclista intentó huir del lugar. Todo esto pasó en la mañana de hoy. Fue alcanzado por otro conductor a 2 cuadras del siniestro y lograron sacarle la moto. Manejaba alcoholizado en horas de la mañana, Ituzaingó al 1000. Sí, bueno, hubo una colisión, sí, la motocicleta con un automóvil. Y bueno, a realizar el test de alcoholemia, el conductor de la moto da positivo 1.09. Bueno, se le retiene la licencia y es remitido al depósito Artigas. ¿Esto fue hace algunos minutos nada más? Sí, hace 30 minutos aproximadamente. ¿Dónde es el siniestro acá donde está ubicado en este momento? ¿Fue un poco más? Ituzaingó y pasaje General Mosconi. Al hacer el test de alcoholemia, ¿qué manifestó el conductor de la moto? No manifestó nada, colaboró con el procedimiento, sí. ¿Cómo fue el siniestro, se puede saber? No sabemos, nosotros venimos al lugar acá, ya estaba el hecho ocurrido, ya se encontraba personal policial. ¿Se sabe cuál fue el resultado de la alcoholemia? Sí, 1.09. Nada, la mala suerte ya está, el tipo estaba alcoholizado, tenía 1,10 en sangre, así que ver cómo solucionamos mi auto, que lo destrozó, tristísimo lo que le hizo, pero nada, como decía tu compañero, estaba parado, esperando que pasen los autos como corresponde y me colisionó de atrás. Trató de darse a la fuga, lo agarré acá a 2 cuadras también, así que bueno, ya está, se hizo todos los papeles pertinentes. ¿Qué es lo que pudo argumentar él? No, él no argumentó nada, porque el estado de ebriedad que tenía no podía hablar, era muy difícil de que diga algo. Pero bueno, la tristeza es lo que pasó y ahora tengo que hacerme cargo de lo mío y ver cómo se soluciona. Lamentablemente no hay nada por hacer, solucionar lo mío lo más rápido posible. Avenida del Bicentenario al 400, siniestro vial que se registró en la jornada del día de hoy. Minutos antes de las 11 de la mañana, el choque entre un auto y una moto. Personas heridas. Uno de los ocupantes de la moto venía circulando por la avenida en sentido sur-norte. El auto estaba estacionado, arrancó, dobló, lo embistió. Es el relato que hacen quienes estaban en el lugar. Rodó con casco y bueno, se cruzó y pasó, digamos, lo que tuvo que pasar, por así decirlo, y acá estamos. Por lo que vemos, ¿solo vos un golpe en el brazo o alguna complicación? No, golpe en el brazo únicamente. Yo estoy bien, digamos, porque salté de la moto y caí con el brazo, porque caía con la cabeza. Mi compañero sí está mal. ¿Qué le pasó a tu compañero? ¿Cómo fue el impacto que tuvo? Y él básicamente la pierna y toda la parte derecha, digamos. ¿La señora qué les dice? ¿Que no vio que venían? ¿Cómo fue? Exactamente, no nos vio, digamos. Nosotros venimos tocando bocinas en media cuadra y ella giró la cabeza y en vez de frenar se mandó nomás y ahí nosotros le dimos, digamos. Claro, ustedes ya le venían avisando que venían circulando. Ella sacó la cabeza, digamos, del auto y como no frenaba, comenzó a tocar bocina y se largó. Justo nosotros no veníamos ni rápido ni despacio, digamos, porque habíamos esperado el semáforo, todo. Y bueno, y chocamos, digamos. Estos son los siniestros que quedan registrados en las cámaras de los medios de comunicación que podemos mostrar, pero después se dan otras siniestralidades donde simplemente hay daños materiales. Pero en este caso, todos, desde las víctimas fatales con las que arrancábamos el servicio informativo del día de hoy, hasta los siniestros que mostramos recién, motocicletas involucradas en la siniestralidad vial. Y la inseguridad que también mostramos, el viernes estábamos mostrando la situación de un intento de robo que se dio muy cerca del hospital San Bernardo de nuestra ciudad. Nos vamos a Mitre al 1500, donde en la madrugada también delincuentes perpetraron un robo. Allí las cámaras de seguridad, hoy tenemos estos registros de cámaras del 911 o cámaras privadas que permiten observar esta situación. En la madrugada del domingo, ladrones que rompieron la puerta se llevaron diferentes elementos de un local comercial.
Sí, lamentablemente el día domingo aproximadamente 2:30 de la mañana fuimos alertados por los vecinos de acá del edificio, donde nos avisaron que nos habían entrado a robar. Llegaron las alertas a los teléfonos de los dueños de las cámaras avisando que había movimiento dentro del local y bueno, cuando nos dimos con la noticia que ya habían sustraído las cosas acá adentro. ¿Cómo entraron? Se tomaron un tiempo, rompieron todo lo que es la puerta, o sea, los marcos, lo abrieron y entraron por el costado, o sea, abrieron todo el marco y entraron. Desprendieron la puerta del lugar. ¿Y qué se llevaron? Se llevaron 3 bolsones de ropa, anteojos, billetera, perfume, plata que teníamos en caja. ¿Pudieron hacer un monto más o menos aproximado de todo lo que se llevaron? Estamos hablando entre 1,5 millones, 2 millones en total lo que se robaron con mercadería y con lo que había en efectivo. ¿Y esta es una zona insegura? ¿Hubo hechos similares? Después del sucedido y la entrevista con los vecinos acá de la zona, dijeron que es muy cotidiano acá los robos. No solamente en locales, sino que también en los vehículos que quedan en la vía pública. Y bueno, me imagino el tema de tener que reemplazar la puerta, la pérdida de mercadería, todo un caso para ustedes que son pequeños comerciantes. Sí, nosotros que somos pequeños comerciantes, que estamos empezando, bueno, levantarse con esta novedad, previo al Día de la Madre, que habíamos organizado sorteos, todo para el Día de la Madre, lamentablemente que no pudimos llevar a cabo por el tema de que tuvimos que estar todo el día, toda la noche, asegurando de nuevo, hablando, comunicándonos con el dueño del alquiler para que nos pueda dar otra solución de poner reja o algo que nos asegure un poco más, ¿no?, el lugar. Y también esta cuestión de inseguridad. Las cámaras, decíamos, pueden registrar este tipo de delitos. Nos vamos a la localidad de Cerrillos. Un ladrón que quedó grabado por las cámaras mientras está perpetrando el robo en este local comercial. Ocurrió en un comercio de Cerrillos donde un hombre ingresó simulando ser un cliente y aprovechó un descuido para llevarse un parlante. El comercio difundió las imágenes de las cámaras de seguridad para alertar a otros comerciantes, evitar futuros robos. Además, se hizo la denuncia pública correspondiente, piden la colaboración para reconocer al mismo, pero fundamentalmente para advertir a otros comerciantes que no sufran una situación de estas características. Era un 18 de enero del 2020, Villa Gesell, antes de la pandemia, plenas vacaciones. La brutal agresión a Fernando Báez Sosa, un caso que quedó marcado obviamente en la sociedad argentina, pero pareciera que no todos nos hemos dado cuenta de lo que ocurre, lo que había ocurrido siempre, pero han quedado registradas esas imágenes. En el norte provincial se dio una situación de extrema violencia también a la salida de un boliche bailable. Esto ocurrió en la calle Bolivia, a muy pocas cuadras del Hospital San Vicente de Paúl de la ciudad de Orán. Allí las cámaras de seguridad no tienen la calidad que nosotros obviamente deseamos, pero vale el material periodístico para mostrar. Ya había habido algún inconveniente dentro del boliche. Así quedó tendido este joven que en estos momentos se encuentra en gravísimo estado de salud en el Hospital San Vicente de Paúl. Su madre contó a los medios de comunicación que estarían identificados los jóvenes. Se tratarían de futbolistas que pertenecen a un equipo de la ciudad de Orán que había disputado un encuentro el pasado día sábado en horas de la tarde, clasificando a la semifinal de la Liga Regional de Fútbol del Bermejo, y fueron a festejar en horas de la noche a ese local comercial. Así quedó este joven que se encuentra en delicado estado de salud, según relató Mariela Elizabeth Raguino, que es la madre del joven agredido. Los responsables estarían identificados. Uno de ellos habría propinado una violenta patada en la cabeza a la víctima cuando cae al suelo, quedando tendido
y siendo asistido posteriormente para ser trasladado a los pocos metros donde se encuentra el Hospital San Vicente de Paúl. Allí permanece en delicado estado de salud. Ya vendrá Panchi en el último bloque para hablar del fútbol, para contar lo que ocurrió con Juventud, con Gimnasia, para hablar del deporte en sí. Podríamos hablar porque es una de las ligas más importantes del interior de la provincia. Recién referenciamos un partido de fútbol y las consecuencias que tuvo un grupo de futbolistas allí a la salida de un boliche bailable. El domingo jugaban Roby Manero, nombre que identifica la Fundación de Colonia Santa Rosa, por eso los colores de ese club tienen la identificación de los colores de la bandera de España, y Ferro de Colonia Santa Rosa, el clásico de Colonia que iba a clasificar a un equipo a las semifinales de la Liga del Bermejo. Dejemos el fútbol porque fíjense estas imágenes. La situación se dio con enfrentamientos, el ingreso de algún simpatizante, de algunos simpatizantes, de algunos dirigentes, en el medio de los futbolistas que intentan separar a los hinchas, ponerse en el medio, y fíjense, un policía que desenfundó el arma. Según indican, hubo disparos inclusive al aire como para correr a quienes estaban cerca de los efectivos policiales. Surge otra vez la polémica respecto a operativos policiales en los estadios de fútbol. Esto ocurrió en Colonia Santa Rosa durante la jornada del día domingo. El partido terminó 2-1, es anecdótico la clasificación de Ferro a la siguiente instancia, pero un partido entre dos equipos de una misma localidad que terminó con esta tremenda imagen de un policía desenfundando el arma. Y nos vamos a Limache. En este caso no es un torneo oficial de una liga, pero sí una pelea que termina de esta forma, un partido que termina de esta forma, sin seguridad, sin ambulancias, había venta de alcohol, indican, pero era un partido barrial que terminó de esta forma. Lo que debía ser una tarde de fútbol, barrio Limache, barrio San Carlos, se enfrentaban en esta instancia y la pelea involucró a los futbolistas, a los espectadores. Realmente fue una situación que terminó, como algunos dicen, un hecho más. Esto queda registrado porque hoy la tecnología nos permite tener un celular, sacarlo inmediatamente. Pudo haber terminado en una situación mucho más complicada que una simple pelea barrial. Limache a las piñas, piñas van, piñas vienen, dice 2 minutos a la hora de definir si los muchachos se entretienen de esta forma, pero claramente, lejos de ser un entretenimiento, es una situación de violencia, porque inclusive allí terminan agrediendo a un futbolista aprovechándose la red de contención de pelotas que tienen las canchas barriales. Esto ocurrió en barrio Limache. La situación que se dio en Colonia Santa Rosa, lo de Limache, le preguntamos al secretario de Seguridad de la provincia. Primero, una situación gravísima de un policía desenfundando el arma, y además estas instancias finales que tienen torneos de estas características, si se debe regular, si deben solicitar una autorización, si se pueden tomar medidas de seguridad al respecto. Hubo una situación de un supuesto mal accionar del oficial con respecto a una persona que quería ingresar a la cancha de fútbol. Esto generó una situación de más violencia, donde, bueno, obviamente se vieron desbordados en ese momento, pero estamos hablando en este caso de un mal accionar del oficial que intervino en esta situación, con lo cual nosotros hemos determinado la suspensión preventiva. Esto no quiere decir que ante alguna situación donde un efectivo policial se ve amenazado en su, digamos, en su defensa propia, defensa personal, tome las medidas necesarias, ¿no?, para intimidar a aquellos agresores, pero no es el caso, con lo cual nosotros ya hemos hemos enviado todo al área de asuntos internos para que investigue y actúe al respecto. Otro hecho también en Limache, bueno, no se contrataron adicionales, en este caso se tendría que haber contratado adicionales. ¿Y cómo se actúa también ante esto, no? Bueno, siempre en todos eventos de toda característica, bueno, en este caso puntual eventos deportivos,
es necesario que, en primer lugar, los organizadores den aviso a la policía de la provincia a través de la comisaría o el distrito más cercano. Se debe informar justamente para que la policía pueda realizar el servicio de cobertura que nosotros denominamos los servicios adicionales. Esto es primordial, sobre todo en este tipo de eventos futbolísticos, donde es necesario que, además de cubrir lo que es el ingreso y egreso a un estadio o a un lugar donde están jugando al fútbol, también se debe garantizar la seguridad de las personas que concurren, como de las autoridades, como ser, por ejemplo, los árbitros. Es necesario que, en primer lugar, informen y se debe proceder a cubrir el servicio, pero si no nos notifican o no nos avisan, es imposible. Con lo cual, esto es algo recurrente, sobre todo en el interior de la provincia, donde ya hemos conversado con diferentes representantes de las ligas de fútbol, donde ya le hemos manifestado, les hicimos entender que es necesaria la cobertura de la policía, porque entendemos que hay situaciones que se generan por grescas entre rivalidades, entre las hinchadas de ambos equipos, y es necesaria la presencia de la policía. Hay una gravísima acusación contra una veintena de gendarmes. La mayoría de las detenciones se dieron en Córdoba, pero además se realizaron operativos allanamientos en otras provincias como Catamarca y también la provincia de Salta. La primera referencia son coimas de hasta 600.000 pesos que debían pagar camioneros que circulaban por rutas nacionales y provinciales en la provincia de Córdoba. Allí sabemos que el movimiento vehicular es muy importante y por lo tanto los controles de gendarmería también debieran tener esa rigurosidad por tratarse de una zona clave de la República Argentina. La investigación arrancó en febrero bajo la órbita de la Fiscalía Federal de Río Cuarto, a cargo de Rodolfo Cabanillas, que empezó a partir de la denuncia de un chofer. El caso explotó en el puesto vial Zampacho, sobre la Ruta 8, pero se extendió a otras localidades y otras provincias. La Voz del Interior cita el dato de 50.000 hasta 600.000 pesos para dejarlos seguir viajes sin sanciones. El dinero se entregaba en efectivo o por transferencia a cuentas de terceros que actuaban como testaferros de los gendarmes. El circuito de coimas, según la hipótesis de los investigadores, habría comenzado a mediados del año pasado y tenía una organización interna que alteraba la recaudación y los turnos de los agentes en los controles. Esto además, según la información que se ha difundido en las últimas horas, también involucró, además de las detenciones y allanamientos en la provincia de Córdoba, se hicieron en otras provincias, entre ellas en la provincia de Salta. Cita la información que se difundió respecto a lo ocurrido en las últimas horas que involucra a la Gendarmería Nacional. El viernes los despedíamos enviándoles un beso muy grande para todas las madres que miran nuestro servicio informativo. Reiteramos el saludo, que no sea solamente el día comercial, que fue el día de ayer, el Día de la Madre, sino una frase nunca utilizada en los medios: todos los días debiera ser el Día de la Madre. Lo reiteramos en el día de hoy. Pero vamos a ver los temas económicos relacionados con una celebración que habitualmente es un oxígeno, una bocanada de aire para la mayoría de los comercios esperando las ventas de fin de año. Pero ya el viernes anticipaban desde la Cámara de Comercio que la expectativa no era la mejor. Veamos los números que dio a conocer CAME al respecto. La venta interanual cayó un 3,5%, el ticket promedio estuvo en 37.124 pesos, el 83,5% realizó promociones, descuentos por pago en efectivo, por transferencia, las cuotas que permitían las tarjetas, la posibilidad en algunos casos con las tarjetas bancarizadas, de descuentos, en algunos casos en centros de compras estuvo cercana entre el 10 y el 20%. Sin embargo, la caída fue del 3,5%. Más estadísticas que dio CAME respecto a las ventas del Día de la Madre. El índice de ventas minoristas, electrodomésticos y artefactos del hogar y equipos de audio y video tuvieron una suba del 0,6%. Muchos aprovecharon que había promoción del Día de la Madre y compraron elementos, no necesariamente para mamá. Pero ¿cuáles fueron los rubros que más cayeron? Calzado y marroquinería, 1,9%,
Equipos periféricos, accesorios y celulares 3,2%, indumentaria 3,3%, el promedio ponderado de la caída 3,5%, pero la indumentaria sigue en una caída permanente y a veces la ropa, la prenda, el regalo que uno encontraba práctico, cómodo, terminó cayendo más de un 3%. Otro dato más que dio CAME en las últimas horas respecto a la cuestión de la celebración del Día de la Madre. ¿Cuál fue el ticket promedio? Electrodomésticos, artefactos del hogar, equipos de audio y video, 56.845. Calzado y marroquinería, 54.000, vamos a redondear. Equipos periféricos, accesorios y celulares, 50.000. Indumentaria, el promedio estaba en 46.700 pesos. 37.000 el promedio ponderado. Librería, 34.000. Cosméticos y perfumería, 24.000. Algunos dirán, pero los perfumes, los originales salen más caros. Claro, es un promedio y es por eso que marcamos estos parámetros que dio CAME justamente para referenciar las ventas del Día de la Madre. Un dato también que buscamos y consultamos por estas horas tiene que ver con los colegios privados. ¿Cómo impacta la situación económica que se vive en el país en estos momentos con los colegios privados en la provincia? Está previsto que la próxima semana comiencen a rediscutir, o en los próximos días postelecciones, paritarias. La discusión está planteada primero, por supuesto, en el ámbito provincial de los empleados públicos y eso se traslada inmediatamente a los establecimientos también privados de la provincia de Salta. ¿Cuáles son los números que tienen en esta época del año las instituciones privadas de la educación salteña? Estamos terminando la última parte del año, han habido incremento en las cuotas, muchos colegios han incrementado en septiembre, otros en octubre, en vistas de los aumentos salariales determinados por las paritarias. La cuota del colegio estaba determinada en un 85% destinada a sueldos, así que imagínense que es muy importante para nosotros hacer los ajustes correspondientes para poder cumplir con eso. Así también hay incrementos que nos afectan como en los alquileres, teniendo en cuenta que nuestros colegios son todos inquilinos, y en el mantenimiento y en los costos operativos habituales de cada colegio. ¿Se mantiene la matrícula? Hemos observado un retorno, mucha gente que se había ido en años anteriores, ha habido un leve retorno para volver al colegio privado, ¿sí? Hasta el año pasado había habido una migración hasta para la escuela pública o por ahí para el colegio más económico, pero la gente está comenzando a retornar en virtud de que tal vez no ha encontrado en la escuela pública solución a sus requerimientos, sus necesidades, pero esta también es cierta estabilidad económica que hay en cuanto a la inflación, a nosotros nos permite no variar las cuotas tan seguido como se hizo en años anteriores, entonces la gente está retornando al colegio privado. ¿La mora, el porcentaje cuánto es? Generalmente la gente lo primero que deja de pagar es el colegio, así que tenemos cierta mora entre un 25, casi un 30% en algunos casos, pero bueno, que podría llegar a recomponerse a principio de año cuando la gente quiere retornar nuevamente y hacer la matrícula. No es nada nuevo, pero sí ratifican desde el sector de la construcción la situación que está atravesando el mismo, no solamente por la cuestión de la obra pública, sino además de la obra privada, de la tarea desde la más pequeña hasta la más importante, que tiene un freno muy importante e impacta en la actividad de la provincia de Salta. Es un panorama desolador que yo lo vengo repitiendo y reclamando desde el día que ganó las elecciones el presidente Milei, que él había logrado cumplir su promesa de campaña, que iba a destruir la obra pública. No porque la obra pública esté llena de corruptos, como dice él y el ministro de Sturzenegger, sino porque él tenía un enfrentamiento particular con la Cámara Argentina de la Construcción. Lamentablemente en su enfrentamiento nos lleva aparejado y nos trae de los pelos a todas las empresas de todo el país. Nuestra Cámara es una Cámara que representa 60 empresas de la provincia. Y lamentablemente nos vemos en una situación ya desesperante porque no hay obras en ningún lado, la situación se torna cada vez peor y yo no le veo un viso de solución de acá a 6 meses. ¿Y en el sector privado cómo está el panorama? Y el sector privado tiene sus obras, pero no son los montos que se manejan en las obras públicas.
por ahí los desarrolladores te generan algún desarrollo que tiene mucha mano de obra, pero son los menos. Que te hacen cordón cuneta, el pavimento subcontratan a alguien, o el adoquinado, la red de cloaca, pero siempre va a ser una o dos empresas. El tema es que nosotros estamos muriendo con la infraestructura vial, la infraestructura edilicia de salud, la infraestructura edilicia de educación, ni que hablar de vivienda. Directamente ya no existe el FONAVI, cerró la Secretaría Nacional de la Vivienda, o sea, todo lo que venimos sufriendo y todo lo que nos quieren vender desde Buenos Aires es una falacia que nos está llevando cada día peor. Hay una situación que venimos comentando ya desde hace un tiempo, por estas horas, además, un fallo de una provincia argentina que tiene un impacto en todo el país. La pregunta que nos hicieron llegar en el transcurso de estas horas es cuándo comienza a aplicarse la misma. En un rato vamos a charlar con Abel Cornejo. Si bien tenemos otros temas, le podemos consultar como hombre de leyes cuál es la situación de un fallo judicial que se dio en una provincia y que podría tener un beneficio a todas las personas que han tenido en estos últimos meses problemas con su pensión por discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad ha realizado en los últimos meses, como hemos venido relatando, diferentes controles con serios inconvenientes, y el Juzgado Federal número 2 de Catamarca dictó una resolución que extiende la medida cautelar ya vigente en el ámbito de dicha provincia a todo el territorio nacional y, en consecuencia, ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad restablecer en un plazo máximo de 24 horas todas las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas en virtud del decreto 843 del año pasado y abonar los haberes retenidos a las personas afectadas. Esto se conoció entre el viernes y el sábado. La noticia comenzó a tener trascendencia mediática, hasta ahí nomás, y es por eso que hoy empezaron a consultar quienes llegaron a enterarse si esto efectivamente se hacía 24 horas después, como indicaba la justicia, y cuándo iban a tener habilitadas las pensiones por discapacidad en sus cuentas bancarias. Una situación que genera mucha incertidumbre. Recordemos que el viernes habíamos mostrado el reclamo que se dio en las oficinas de Andis en Buenos Aires con personas que ingresaron a la misma tratando de buscar una solución a un largo conflicto aún sin solución. Una más que tiene que ver con salud, con obras sociales en este caso, porque hay una medida cautelar que interpusieron abogados de nuestra ciudad por un convenio, una modificación en el convenio que decidió el IPS, la Obra Social Provincial, hizo esta modificación que elevó los valores a números realmente importantes. No importa el rubro, no importa el rango social, todos sienten afectado su bolsillo en esta época del año, en este momento en nuestro país, y los abogados hicieron una presentación ante la decisión que tomó la Obra Social de la provincia. Presentamos una acción de amparo en contra de la Caja de Seguridad Social para Abogados y el IPS por un convenio que se habría firmado en el mes de agosto, en el cual modifica sustancialmente las condiciones en las cuales teníamos los afiliados a la Caja una afiliación hacia el IPS. Principalmente, y lo que motiva la interposición del amparo, es que se ha suprimido realmente lo que es la cobertura del grupo familiar, pasando con este nuevo sistema a hacer afiliaciones completamente individuales. Se suben el mínimo, digamos, el que menos sube es un 400% el pago, y llegan a subir hasta 1000%. Se incrementa el pago de la cuota mensual de algunos colegas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cantidad de hijos que tiene es el monto que va a ir sumando. La verdad que nosotros, cuando nos anoticiamos, nos comunicamos con el Colegio de Abogados, con la doctora Trinidad Arias, quien nos recibió. Hicimos una reunión, nos prestó el lugar, llamamos a todos los afiliados que estaban en esta situación y les planteamos la situación que tenemos muchos colegas que tienen preexistencias, tanto con hijos con discapacidad o bien cónyuges con algún tratamiento oncológico.
lo que significa que no pueden dejar la obra social porque no hay ninguna otra obra social que los vaya a tomar. Entonces quedan presos de esta intimación que nos hacía la caja del día 5, mandarnos un mensaje para decirnos que el día 10 teníamos que firmar si no se caía la cobertura del IPS. Hay colegas que firmaron porque no podían interrumpir el tratamiento de sus hijos y que bajo este temor decidieron suscribir el convenio, no porque estén de acuerdo. El convenio, la verdad, preveía que el IPS tenía la posibilidad de decidir si nos iba a aceptar o no, y también tenía la facultad de a los 12 meses dar de baja la afiliación. ¿Son muchos? Sí, nosotros sí, somos, digamos, como parte del IPS, desde los abogados, 230 personas, familias son 230 familias. Estamos a muy pocos días de que los argentinos vamos a las urnas con boleta única, papel. Recordemos, se ha hablado muy poco, ratificando lo que ya hace un par de semanas Abel Cornejo nos decía. Este tema hablamos poco realmente los argentinos, los medios de comunicación. No estamos hablando de un tema muy delicado porque por primera vez nos vamos a encontrar con esta modalidad de boleta única, papel. Ya hablaremos de la cuestión, pero ahora hablemos del proselitismo, de las campañas. Hubo expectativa, hubo rumores de la posibilidad de que Javier Milei llegara a la provincia de Salta. De hecho, estuvo en Santiago del Estero, estuvo en Tucumán, muy cerca de nuestra provincia. Quien se manifestó en los medios, tomamos una declaración de la diputada nacional María Emilia Orozco, que con los colegas de Diario El Tribuno cita esta cuestión de la posible, eventual llegada que se planteaba de Javier Milei a la provincia de Salta. Hemos tomado la decisión de que no venga a Salta hasta el 26. Habría sido para nosotros un golazo, pero priorizamos la seguridad del presidente, que hoy no está garantizada por la provincia, por la situación que estamos atravesando. Textual de Emilia Orozco, la diputada nacional y candidata a senadora nacional de La Libertad Avanza. No está garantizada la seguridad para el presidente de la Nación, plantea la diputada nacional. Es por eso que recordábamos la visita, la última que tuvo fue en plena campaña proselitista, Javier Milei como diputado nacional, y ya con una encuesta que lo posicionaba con posibilidades reales y concretas. Así se veía a varios dirigentes de lo que conocimos como el espacio de Olmedo, recuerdan, ¿no? Y fueron quienes acompañaban, después se fueron sumando otros espacios, el PRO, Juntos por el Cambio, que fueron formando parte de La Libertad Avanza en nuestra provincia. ¿Qué dicen las autoridades de seguridad respecto al planteo que hacía la diputada Orozco? Nos enteramos por los medios de comunicación de estas declaraciones, pero bueno, yo quiero manifestarle que nosotros nos manejamos por pedidos formales, trabajamos conjuntamente siempre con el Ministerio de Seguridad de Nación, y en este caso puntual, ante una supuesta venida del presidente o la vicepresidente, a nosotros nos notifica formalmente Casa Militar, y ante un protocolo de estas características actuamos inmediatamente, ¿no es cierto? Coordinamos con las fuerzas federales, con Casa Militar, y de esta manera garantizamos siempre la presencia del presidente, así venga por unos minutos, por un par de horas o días. En ese sentido, la seguridad en la provincia de Salta está garantizada, con lo cual, con respecto a este tema, no hubo ningún comunicado oficial, no nos llegó nada por escrito, ni llamadas telefónicas, así que hasta la fecha no está prevista la visita del presidente de la provincia de Salta. En caso de que el presidente vendría a Salta, la seguridad estaría. Sí, por supuesto, nosotros estamos preparados, las unidades especiales de la Policía de la provincia están preparados para cubrir cualquier operativo de seguridad. Nosotros previamente solicitamos cuál sería ese recorrido para justamente cumplir con la cobertura del servicio y coordinar con las fuerzas federales, pero por el momento no nos anoticiaron absolutamente nada. Recordemos entonces, queda descartada la presencia de Javier Milei, pero la polémica se generó por la no visita justamente del primer mandatario nacional. En plena campaña proselitista, mañana el gobernador de la provincia
Gustavo Sáenz va a estar en el norte provincial. Hoy mantuvo reunión este tiempo proselitista que decíamos, con gremios que forman parte de los gremios de la intergremial, que discute con el gobierno provincial, que representa a los empleados públicos y también privados. Se reunieron en el día de hoy manifestando el acompañamiento al espacio oficialista de la provincia de Salta. Representantes de gremios estatales y privados de Salta que expresaron su respaldo al gobernador Sáenz y a sus candidatos nacionales de Primero los Salteños, subrayando su defensa por los derechos laborales, federalismo y el desarrollo de obras para la provincia de Salta. Allí se lo ve al gobernador, y la participación de diferentes sectores gremiales, tanto públicos como privados, que acompañaron al gobernador provincial y a los candidatos de este espacio Primero los Salteños en esta acción, este acto que se desarrolló en la jornada del día de hoy. También legisladores de diferentes lugares de la provincia que acompañaron al gobernador de la provincia. Y hace instantes nada más, Fuerza Patria, el espacio que lidera Juan Manuel Urtubey, o que tiene a Juan Manuel Urtubey como candidato a senador nacional, Emiliano Estrada como candidato a diputado nacional, se presentó en Salta acompañado, entre otros estaba Nicolás Trota, lo veíamos allí al exministro y candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, el intendente de Malvinas Argentinas, el distrito donde ganó por casi un 70% las elecciones en el mes de septiembre en provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, también el interventor del PJ en la provincia de Salta, acompañaron a los candidatos salteños con vistas a las elecciones del próximo día domingo. Donde la patria esté en peligro. Fuerza Patria es la única fuerza política que puede realmente poner un freno al ajuste de Milei. Nosotros entendemos que hay que cambiar la orientación política de la Argentina. El modelo económico del gobierno no solo no es sustentable, sino que es socialmente muy injusto. Y la única fuerza que puede detener a este ajuste es Fuerza Patria, es la única fuerza nacional que es competitiva en la provincia. Entre el gobierno nacional y el gobierno provincial construye una sociedad que la reconocen ellos mismos, que quieren obviamente llevarse toda la representación para apoyar al gobierno nacional. Y yo creo que hay muchos salteños que no estamos de acuerdo con el gobierno de Milei. Creo que hoy el contexto de Argentina nos pone en un lugar muy pero muy complejo, porque se están discutiendo dos modelos de país muy diferentes, ¿no? El que plantea La Libertad Avanza y los que planteamos de Fuerza Patria y otros que queremos un Estado presente, que queremos articulación en salud, en educación, con el tema de los jubilados, discapacitados, o sea, cosas que este gobierno claramente desprecia. La injerencia extranjera en el caso de Estados Unidos, ¿qué análisis se hace con respecto a las declaraciones del presidente de Estados Unidos? Es una vergüenza que nuestro país esté arrodillado frente a Estados Unidos para pedirle 2,50 pesos. Me parece que nosotros debemos sostener nuestra soberanía, nuestra dignidad como país, y me parece que eso está fallando, ¿no? Nosotros hemos construido desde la unidad del peronismo Fuerza Patria en toda la Argentina. Creemos que es la herramienta que nos da potencia para defender a la gente frente al ajuste. Lamentablemente hay algunos que se disfrazan de opositores, como el gobierno provincial, y alguna gente naturalmente de buena fe pueden pensar que ahí hay un freno a Milei. No, porque no les interesa, porque en realidad están más cerca de Milei que del peronismo. Pero bueno, creo que hay que asumirlo. De hecho, los candidatos que llevan, la principal candidata fue funcionaria de Milei, la responsable del ajuste entre otras cosas, las tarifas de servicios eléctricos, que vieron lo que cuestan hoy, la ley bases, cosas que han hecho mucho daño a la Argentina. Pero bueno, yo espero que eso la gente se pueda esclarecer previo a la elección. El gobierno nacional insiste, el riesgo Cuca impacta en los mercados y en la cotización del dólar, pese a la intervención del Tesoro norteamericano la semana pasada y en la jornada del día de hoy. El dólar sigue con subas importantes. La de hoy más tranquila, pero comparado con lo que ha venido subiendo en los últimos días, claro que tiene un impacto directo. La cotización de la moneda norteamericana en el día de hoy, el dólar oficial, dólar Banco Nación, que es el de referencia, cerró en 1.495, el blue en Buenos Aires 1.505, 1.520 se llegó a vender en Salta. El dólar tarjeta ya está en 1.943,50 centavos. Pero si Estados Unidos nos está ayudando, ¿por qué pasa esto? Donald Trump
fue consultado por periodistas norteamericanos sobre diferentes cuestiones, pero en algún momento le preguntan por Argentina, también por la polémica que se instaló en los Estados Unidos. Los demócratas aprovecharon las circunstancias para criticar a Milei por esta ayuda financiera a nuestro país. De esta manera hablaba Milei de la situación de Argentina. You know, you're looking to do that deal with Argentina, the bail swap. So, are we expecting a beef deal? I assume you're talking about beef, yeah. No, to get beef prices down. The only price we have that's high is beef, and we'll get that down. And one of the things we're thinking about doing is beef from Argentina. No, but my question is, what do you have to say to U.S. farmers who feel that the deal is benefiting Argentina more than it is them, as they are a top Argentina's fighting for its life, young lady. You don't know anything about it. They're fighting for their life. Nothing's benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? They have no money, they have no anything. They're fighting so hard to survive. If I can help them survive in a free world, I happen to like the president of Argentina. I think he's trying to do the best he can, but don't make it sound like they're doing great. They are dying. All right? They're dying. Bueno, sin eufemismos, Donald Trump hablando de nuestro país. Hoy hubo reunión de la Mesa de Mayo. Entre los pocos que participan, el gobernador de Mendoza. Justamente le preguntaron sobre las palabras de Donald Trump. ¿Está muriendo, como dijo Trump? Y Argentina no crece desde hace más de una década y media. Argentina no crea empleo privado de hace una década y media. Si a ustedes les parece que eso no es un país que está languideciendo en su economía. Ahora, buscar el título ese de lo que dijo Trump, o sea, la Argentina ya sabemos, los argentinos ya sabemos que estamos en problemas serios desde el punto de vista económico. La Argentina está mal económicamente hace un par de décadas ya, que no crece, que no tiene empleo privado, que no crece su empleo privado. No hace falta que venga y lo diga Trump ni el Departamento del Tesoro, lo decimos argentinos, lo digo yo en boca mía. La Argentina tiene un problema de competitividad y de productividad impresionante, muchos de ellos originados en estas reformas estructurales que se tratan aquí en el Consejo de Mayo. A ver, Cornejo, hoy día lunes, Abel. Un lunes como para arrancar la semana tranquilo. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. De nuevo estoy de vuelta, pero después de alguna ausencia. No de larga ausencia. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿tenés algo para reflexionar sobre esto? Porque yo te iba a preguntar algo internacional para ver cómo nos toca a los argentinos, pero te dejo esto, la polémica. Estamos muriendo, por eso nos están ayudando. Bueno, hay una opción, seguramente se va a empalmar con el otro tema que vamos a tocar. Una opción que ha hecho el presidente de la Nación, que es como si se les ponía a los caballos que tiraban los carros de antes, las famosas anteojeras, que lo único que existe en el mundo es Estados Unidos, después no hay vida, ¿no? Claro. Hay otros que pensamos de otra manera, pero bueno. Pero él plantea, Argentina se está muriendo, no tiene nada. Entonces, ustedes no saben, le dice a la periodista lo que es eso. Yo te contesto con una cosa. Vos sabés que hace muchos años yo estuve becado en Estados Unidos y hay un estudio en la Universidad de Stanford, esos estudios que hacen las grandes universidades del mundo sobre cómo pueden sobrevivir los países con el tema agua y con el tema alimentos. Argentina, en su máximo nivel de productividad agroexportador, podría darle de comer a un mundo en aquel momento de 7.000 millones de habitantes, sola, por 10 años. Mirá si este país va a estar muriendo. O sea, esta película ya la vimos, ¿no? Y es la implantación de un modelo que tiene una serie de matices, pero yo siempre cito a la cuna de la civilización occidental. A cualquier persona que me hable de estas cosas, veamos qué es lo que pasó durante 7 años en Grecia y qué tuvieron que hacer después para que Grecia sí no muriese. Claro. No es nuestro caso. Totalmente. A ver, pero también si pensamos solo como Argentina o pensamos como región, y ahí te asocio con las elecciones en Bolivia después de 2 décadas con situaciones gravísimas que ha vivido la democracia boliviana, pero ha cambiado.
el rumbo hacia una centro derecha. ¿Eso impacta en la Argentina? ¿No impacta en la Argentina? ¿Lo tenemos que mirar como al pasar los salteños, los argentinos? La oportunidad que se presenta con el cambio político boliviano debería ser advertida por la Cancillería y por el presidente. ¿Por qué te digo esto? En Bolivia se da una situación que es prácticamente única en nuestra Sudamérica más moderna, ¿no? El presidente Rodrigo Paz Pereira es hijo de otro expresidente de Jaime Paz Zamora, a quien tuve el honor de conocer, y lo conocía a su tío abuelo, mira cómo está de viejo, que fue Víctor Paz Estenssoro, 5 veces presidente de Bolivia. Dicho sea de paso, Víctor Paz Estenssoro, al actual presidente no lo conozco, sé que tiene muchos pergaminos, y Jaime Paz Zamora son 2 personas de las más cultas que yo conocí, ¿no? En cuanto a formación. Sí. ¿Qué es lo que está pasando en Bolivia hoy? Está en una crisis energética terminal que debió haber sido advertida no ahora, sino hace 10 años. El 80% de los hidrocarburos bolivianos se compran, se importan, lo cual significa para el Estado boliviano irrogar 5.000 millones de dólares al año. Estamos hablando de un país que tiene el nivel de ingresos más bajo en este momento de Sudamérica, ¿no? Producto per cápita más bajo, y además un país de 14 millones de habitantes. Ahora te pregunto, ¿Bolivia está muerto? Bolivia tiene abajo del salar de Uyuni un mar de litio. Sí. Y en el sector oriental, es decir, donde está Santa Cruz de la Sierra como epicentro, es una de las regiones más ricas de Sudamérica, no solamente desde el punto de vista agrícola, sino porque abajo hay un mar de gas también. Y sin embargo pasan estas cosas. Ahora, el presidente Paz va a tener un desafío infinito en eso, porque el problema de los hidrocarburos bolivianos es si van a tener divisas para poder comprarlos. En la época donde creció, mejoró la economía en la primera etapa de Evo Morales, con el actual presidente y ministro, antes de toda la pelea del MAS. Uno imaginaba que Bolivia, no digo despegar, porque son largos procesos, pero no logró hacerlo. Cayeron en la interna del MAS, en una pelea que... Y es justamente porque Bolivia vuelve hacia un centro derecha como votó. Fíjate que los 2 anteriores Paz Zamora y Paz Estenssoro, fueron de centro izquierda. Sí. Nada que ver con este nuevo presidente. Pero si se hubiese aprovechado, ¿qué hace Arce cuando es ministro de Economía de Evo Morales? Bolivia vendía el gas a precios paupérrimos. En un solo año recaudó 16.000 millones de dólares. Después pasa lo de siempre, que es esa falta de equilibrio que existe en los países de la región, que vamos de un péndulo a otro, ¿no? Y se subsidió todo eso, no se aprovechó en el principal, ya no solamente el principal comprador es Brasil, sino Paraguay. Hoy le estaban anunciando a Paraguay que no pueden remitirle gas. O sea, con lo que eso significa, ¿no? Claro. Paraguay, que es un país que viene en un amplio despegue. Pero ¿por qué yo digo la oportunidad argentina? Porque Argentina, con Vaca Muerta, más una política energética muy inteligente que está llevando adelante el presidente de YPF, puede ser abastecedor de Bolivia y, si no, buscar la forma de que en la región haya una oportunidad de negocios energéticos, porque te doy otro dato más que yo no podía creer y lo vi en varias partes, incluso por publicaciones energéticas bolivianas. La mayoría de las centrales eléctricas bolivianas son termoeléctricas, como la central de Güemes, por ejemplo. Esas centrales andan a gas. Entonces, al no haberse descubierto nuevos yacimientos gasíferos, a pesar de estar parados arriba de un mar de gas, está esa situación actual, que es una situación, cuando yo digo de aprovechar, no de aprovechamiento para perjudicar a Bolivia, todo lo contrario. Yo creo, lo dije también en esta columna, la Argentina con Chile, con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, con Bolivia, y si me apura un poquito más te diría Perú, que a pesar de sus crisis políticas endémicas no para de crecer. Increíble. Bueno,
Esa es la oportunidad de despegue de un gran gigante sudamericano. No ir a pedir permiso a la Casa Blanca hasta para ir a respirar, más o menos, ¿no? Porque además, fíjate vos que además, más allá de todas las inyecciones de dólares que se están haciendo en este momento, a pesar de que el peso, el presidente dijo que era extremista, bueno, ahora el peso vale, ¿no? Que es la idea de todos los argentinos, que el peso valga, pero otra vez estamos con problemas de liquidez de dólar y esto que... ¿Por qué? Porque son todas medidas financieras no productivas. Y el gobierno va a tener que afrontar, después del 26 de octubre, gane o no las elecciones, un programa productivo de reactivación. Bueno, con la región ahora, al presidente no le gusta hablar con personas que sean de un signo político diferente de él, aclaremos que Paz Pereira es muchísimo más moderado. Claro. En cuanto a su formación económica, en cuanto a su razonamiento político, basta escucharlo en los discursos, un placer escucharlo hablar. Totalmente. ¿No? Bueno, nada que ver con los extremos. Entonces ahí, con los distintos mandatarios de la región, ver de llegar a un acuerdo productivo que a la Argentina le permita expresar todo su potencial. Porque la verdad que más allá que yo soy nacionalista ultranza y así ya me voy a morir, a mí me duele en el alma que alguien diga que Argentina se está muriendo, pero por una razón elemental, no es cierto. Gracias, Abel, por la visita. ¿Venís el miércoles? ¿Nos vas a acompañar? ¿Tenés ganas de venir el miércoles también? Parece que como todo nada el 11 TV. Obviamente, como corresponde. Dejo pendiente la cuestión discapacidad, para que lo charlemos, ¿te parece? El miércoles. El día miércoles. Buenísimo. Pausa rapidísima y cuando regresemos más información en la pantalla del 11.